Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 2 minutos, 8 y 2 en las Islas Canarias, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Germán Tertsch, eurodiputado de Vox. ¿Qué tal está usted, don Germán? Pues muy bien, buenos días, Luis. Hablando fuera de micrófono, decía don Germán que están en pánico los gobiernos progres europeos. Y la verdad es que tienen, yo creo, motivos para estarlo. Por un lado, el asunto de esta regularización masiva de irregulares que de repente Sánchez pone encima de la mesa, que yo creo que no lo ven con malos ojos gente como Macron o como Merz, pero que vamos, va a originar un follón en Europa de 3 pares de narices, porque o hacen algo para pararlo o van a quedar como cómplices de Sánchez, que en realidad le están usando para que sean nuestras autoridades las que regularicen a los irregulares franceses o alemanes, ¿no? Y, sí. No, están asustados. Esto no les viene nada bien, porque ellos han hecho un pacto migratorio que tiende a lo mismo, tiende realmente a lo que hace Sánchez, a llenarnos el continente de una inmigración que ya sabemos que ha sido un fracaso y que está siendo sobre todo un enorme peligro y que ha dejado a algunas sociedades absolutamente descompuestas ya. No hablemos de la inglesa, de la británica, que está en este momento fuera de la Unión Europea, pero hablemos de la alemana o de la austriaca o de muchas otras. Y los únicos países que quedan seguros son los que de momento han resistido a todas las presiones migratorias. España, la seguridad ha colapsado también, todo lo estamos viendo, y mucho más que lo va a hacer ahora, que ya nos hemos convertido en el foco, en la puerta de entrada, y que nos están llegando los ilegales de toda Europa en este momento para ver cómo hacen una trampa, cómo consiguen un ticket de hace 6 meses para presentarse y meterse en la rueda esta, y en los que más dinero tengan para comprar a otros, y la corrupción que se forme en todo este proceso. En ese sentido es una nota tremenda, pero también están en pánico por todo lo demás. En realidad lo que estamos viendo es que hay una Alemania donde hay un gobierno que ha cumplido un año, está cumpliendo un año en este momento, y ya necesitaría, en este momento ha perdido la mayoría ya por mucho, necesitaría otros 2 partidos prácticamente para hacer un gobierno de mayoría. La CDU tenía un 28% en las elecciones el año pasado, hoy tiene un 24%, la AfD, que está fuera del gobierno porque no quieren hacer un gobierno con ella, pues tenía 20% hace un año y ahora tiene un 28%, un 27%. En ese sentido, en Austria pasa lo mismo. En Austria el FPÖ, que es el Partido de la Libertad, el partido que está con Vox en Patriotas, tiene en este momento un 38%, su líder un 42% de popularidad. El Partido Popular tiene un 18%, es decir, el Partido de la Libertad más que dobla al Partido Popular, y al Partido Socialista igual, que está también en un 18% flojito. Esos son los gobiernos que tenemos, unos gobiernos paralizados que siguen haciendo con el Partido Popular, siguen haciendo política socialdemócrata que no sirve para nada porque no avanzan en nada. La economía alemana está en una situación de crisis tremenda, las industrias alemanas y la inversión alemana, y sobre todo la investigación alemana, se están yendo a Estados Unidos. Y en Europa nos estamos quedando como estamos, y mientras tanto Macron haciendo el tonto por ahí, etcétera, etcétera. Es decir, que el panorama es para ellos muy, muy incómodo, y van a intentar parar el cambio que viene y que va a venir en todo caso. Lo están intentando frenar por todos los medios. Como han perdido el discurso político ya definitivamente, y ellos lo saben, están ahora creando toda una construcción de instrumentos, mecanismos administrativos, judiciales, etcétera, etcétera, para frenar la ola que se los puede llevar por delante. Y en ese sentido, lo que te comentaba del el comité la Comisión de Justicia de la Casa de Representantes del Congreso norteamericano acaba de sacar un informe sobre la censura en Europa, que les afecta a ellos también por la intervención que tienen los poderes de la Comisión Europea sobre las plataformas
sobre las plataformas en general de Internet. Y el informe es demoledor, son 140 páginas llenas de hechos, un hecho detrás de otro, cómo está probado las declaraciones de las diferentes plataformas respecto a Rumanía, cómo se interrumpen por unas supuestas injerencias rusas, se anulan unas elecciones que iba a ganar Georgescu, y resulta que es falso, es radicalmente falsos todos los pretextos que puso el poder socialista rumano, que apoyó la Comisión Europea para anular esas elecciones. Esas elecciones fueron robadas con la complicidad directa y cooperación por parte de Bruselas. Ha habido intervenciones en elecciones en Holanda, ha habido injerencias en Francia, ha habido injerencias en Eslovaquia. Y hay un montón de pruebas, y después toda la construcción del escudo democrático que llaman, y el acta de servicios digitales, que son instrumentos que son para censurar, es directamente, que han ido censurando durante la crisis del COVID, pero después en muchos van censurando pensamientos, opiniones y palabras. Bueno, ¿sabe usted quién acaba de salir? Por parte de orden directa de la Comisión Europea. ¿Sabe usted quién acaba de salir a apoyar a Pedro Sánchez en sus planes para censurar las redes sociales? Soros. Además de Soros, ¿quién más? Soros es el amo. ¿Qué otro personaje? Tedros, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, el comunista eritreo ha salido a decir que le parece muy bien lo que Pedro Sánchez quiere hacer. Están movilizados. Es otro criminal, claro. Tedros. Y una pregunta, o sea, lo que pasa es que, Germán, las actuaciones de algunos gobiernos, sobre todo el español, son una huida hacia adelante. Aparte de cortinas de humo, pero son una huida hacia adelante que están haciendo y que van a hacer mucho daño a la sociedad española, porque que una coalición de perdedores, además de ser un grupo de ultraizquierda y de corruptos y más cosas, pero que tome decisiones sin más que modifiquen el Poder Judicial, la propia conformación de la sociedad española, no solo por la regularización ilegal de 500.000 personas o más, sino por el efecto que eso tiene en las reagrupaciones, en la venida de inmigrantes, en la muerte de inmigrantes en el mar, etcétera. Están haciendo un daño a la sociedad española que es irreparable. Es una cosa... lleva haciendo daño desde que haciendo daño desde que llegó. Lo que pasa es que como ya solo lucha por su impunidad, en ese sentido está en la misma posición que estaba Maduro el 2 de enero, o sea, es decir, solo mantiene el poder, no se trata de gobernar nada, no hay ningún tipo de proyecto, no hay nada más que la resistencia numantina de mantener el poder para no ir a la cárcel o para que no vaya a la cárcel mucha pero saltándose todas las barreras, es decir, quiere decir que uno puede cargarse toda la justicia para una sola persona, o sea, esto es como... Es solo para una, pero no es solo para una. Sí, quiero decir, pero por interés personal. Es que se van acumulando los delitos, porque para tapar unos hay que hacer otros, hay que cometer otros, y en ese sentido van entrando en una situación en la cual al final son capaces de cualquier cosa. Claro. Y eso es lo que pasa en España de una forma muy radical, muy por todo el perfil del personaje, ¿no?, que tenemos, que es de una violencia interna brutal, pero pasa en cierta medida en otros países también. Vamos a ver cómo ahora mismo está todo en movimiento. Pueden pasar muchísimas cosas en muy poco tiempo. El mismo escándalo de Epstein, los papeles de Epstein. ¿Cómo se está viviendo ese escándalo en el Parlamento Europeo? Ahí va a haber cosas en Alemania, por ejemplo, y en Inglaterra es un terremoto que no va. Inglaterra puede caer. Starmer no va a sobrevivir esto, es lo más seguro que no, que además en muy poco tiempo. Y después, pues hay muchos vínculos por ahí. Se está hablando mucho de la huella rusa, ¿no?, del contacto de Epstein previo para intentar, y de ahí en ese... Como hacía favores y pasaba información a Rusia a cambio que le mandaran niñas rusas. Lo que pasa es que muchas de las cosas, Epstein también era un personaje que jugaba mucho
Quiere decir que los mensajes de Epstein no tienen por qué ser todos mensajes que reflejen un hecho real. Jugaba con todas las bandas, con todo el mundo, pero desde luego es un escándalo que va a tener muchísimas repercusiones en todas partes. Pero lo fundamental es el fracaso del bipartidismo, el fracaso rotundo de todos los esfuerzos de poner en marcha de una recuperación sobre la base de la cooperación de los partidos que llevan cooperando durante todas estas décadas. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialdemócrata, con invitados como los verdes, con más influencia o menos influencia, como los liberales alemanes, etcétera, etcétera. Eso ha fracasado y, sin embargo, como no se atreven a hacer todavía alianzas con las fuerzas que están emergiendo, que son cada día más fuertes, y que cada elección que hay, se va a ver en Aragón, pero va a ver en Austria, en los estados donde haya elecciones, en la ciudad de Graz. A mí me interesa el futuro de esa cooperación en el Parlamento Europeo, porque efectivamente hemos visto que, sobre todo gracias a la incalificable Ursula von der Leyen, se ha vivido una alianza de populares y socialistas en Europa que todavía dura, pero están empezando a aparecer las primeras grietas y, por ejemplo, lo tuvimos en la votación sobre Mercosur, donde pedían todos los grupos a la derecha del Partido Popular que se pidiera dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para así retrasar al menos un año la entrada en vigor de ese tratado, y ahí salió aprobado el pedir el dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como quería el grupo de Patriots de Vox, porque se partió en dos el Grupo Popular y hubo miembros del Grupo Popular que, no el español, pero de otros partidos populares de otros países europeos, que votaron a favor. Casi un tercio del Partido Popular votó con nosotros en contra de las directivas del Partido Popular y en contra del Partido Popular español, que votó en bloque a favor eso de quiere Mercosur. decir que podemos tener la esperanza de que el Partido Popular Europeo en algún momento protagonice un giro y rompa su alianza con el Partido Socialista. Lo está haciendo, se vio con la mayoría de Venezuela, que logramos la gran resolución sobre Venezuela, después se echaron atrás porque siempre se acobardan y vuelven, digamos, sobre sus pasos. Pero a principios de esta legislatura logramos en Estrasburgo una votación magnífica con una resolución realmente contundente sobre Venezuela, y esa se logró porque todo el Partido Popular se vio obligado a votar con nosotros, y ahí se demostró que hay una mayoría muy consistente para gobernar desde la derecha en Europa y enmendar todos los errores, desmantelar todas las barbaridades que han hecho, quitar la jungla regulatoria que han generado, que es una monstruosidad que echa para atrás a las inversiones de fuera y hace huir a los dineros de dentro y a los proyectos internos que se van. Es paralizante lo que han hecho con la Unión Europea, toda esta especie de afán de control y de regulación hasta de los últimos detalles de la vida del ser humano, como están haciendo, está llevando a una situación imposible, pero además económicamente suicida. La política energética ha sido absolutamente terrorífica. Para Alemania ha sido el tener pobreza otra vez en este momento. La pobreza sube continuamente en Alemania, que no la había conocido en las últimas generaciones. Es decir, el disparate, el fracaso de la Unión Europea, que hace 15 años tenía el mismo Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos y hoy tiene prácticamente la mitad. Quiero decir, si es que es todo tan absolutamente palpable y palmario y evidente, que es que te parte el corazón la obcecación por seguir, y te das cuenta que solo quieren seguir porque saben que han fracasado, pero tienen que seguir en la misma onda. Entonces ahí el Partido Popular ha entrado ya en el dilema existencial. Es un dilema existencial porque ellos o cambian o desaparecen con los socialistas. Los socialistas están rumbo a la desaparición. En la mayoría de los países pierden. Esto de aquí de España es una anomalía absoluta, como lo es la existencia de unos comunistas en el gobierno y de filoterroristas
en el gobierno y de gente que aplaude a Hamás. Esto es una cosa terrorífica española. Pero tenemos los gobiernos o digamos los escenarios políticos en Europa van dejando a los socialistas en unos términos casi marginales. Lo que pasa es que, si me permites, son marginales, y el que coge la antorcha de la socialdemocracia es el PP, es el Partido Popular. Tusk está gobernando con todos los criterios de la Agenda 2030, del globalismo y de lo que le dicta Bruselas. ¿Por qué? Porque Tusk es un producto, es un pelele de Bruselas y de Berlín, que fue a través de una operación de injerencia masiva de Berlín y Bruselas como se cargaron al Partido Conservador, al Partido Ley y Justicia, y eso es lo que quieren repetir ahora en Hungría. Sí. Mi pregunta, perdón, porque por cierto, Hungría, que acaba de hacer un curioso, interesante acuerdo con los Estados Unidos. Mi pregunta es que me interesa tu opinión. La sociedad española tiene alguna peculiaridad que yo no acierto a entender, o cuyo origen yo no acierto a entender, que es esa polarización, ese maniqueísmo que se ha conseguido, ¿no?, con Donald Trump, con otra serie de cosas, y que ha llevado a gran parte de la derecha española, de la derecha, digamos, en fin, para entendernos, de los votantes naturales del Partido Popular, que ha llevado, por ejemplo, a creer en bloque a las mentiras y salvajadas de un grupo terrorista como Hamás y de sus voceros, frente a una democracia que ha hecho la guerra más moral del mundo que se puede hacer, que es Israel, que cree que yo soy testigo, y estoy hablando de personas cultas, formadas, etcétera, que apuestan por alianza con China, como enfrentamiento a Estados Unidos. Estados Unidos, que con todas las cosas que podamos decir sobre lo que es hoy la Unión Europea, es nuestro aliado natural, como es lógico. Y tienes a la derecha más formada leyendo el New York Times y diciendo que hay que aliarse con China. Pero por eso no, la derecha más formada, nada, eso es todo. No he dicho más, no mejor. es todo, quiero decir, toda esta fobia a Trump lleva a decir unas idioteces claro. a todo el mundo. Eso ha sido toda la prensa europea en general. Lo que pasa es que en algunos sitios como en España, siempre hay exceso. Es excesivo en España, en estas cosas. Por la formación, ¿por qué? No creas que los periódicos alemanes están mucho mejor que los españoles en la cuestión de Trump, de demonizar a Trump, pero Trump está siendo un éxito, y yo estuve antes de ayer con Laffer, de la cumbre de Laffer, Arthur Laffer. Estuve cenando con él. Tiene 85 años, está con una vitalidad y una lucidez absolutamente enorme, y está absolutamente encantado de cómo van las cosas, y gente muy inteligente que no son en sí trumpistas, que lo están viendo, y que la eficacia está ahí. Por cierto, también los acuerdos estos con europeos, los acuerdos puntuales como el que ha hecho Trump con Orbán, vienen a decir que con Bruselas es muy difícil hablar. Ahora vamos a ver qué pasa con el acuerdo de comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pero desde luego esa alianza bipartidista, que en realidad es todo un partido único socialdemócrata, que lleva aquello, es un fracaso. Los americanos saben que es un fracaso, pero además los americanos piensan, y este informe es una prueba, los americanos saben que la censura, la vía autoritaria que están buscando y que están imponiendo, de que, por ejemplo, imponer políticas ideológicas, como le quieren imponer, por multas y con acosos y con injerencias a todos los países miembros, eso no se basa en ningún tratado de la Unión Europea, no está en ningún sitio, se viola sistemáticamente la subsidiariedad, y de repente se ha creado un gobierno central ahí arriba en Bruselas, que creen que pueden, a través de castigos, sanciones económicas, etcétera, imponer sus criterios ideológicos y modificar a los países que tienen mayorías sólidas con unos
principios ideológicos distintos. Déjeme que le haga dos preguntas que están relacionadas. Una, hemos visto, iba a decir con sorpresa, pero no es con sorpresa, cómo a lo largo de los últimos años estallaban escándalos como el Morocco Gate, el Qatar Gate, el Huawei Gate, que demuestran que había eurodiputados cobrando dinero de países no pertenecientes a la Unión Europea para sacar adelante la agenda de esos países o de empresas de esos países en el Parlamento Europeo. Por otro lado, hemos visto cómo un excomisario europeo está en estos momentos siendo investigado por la policía por blanquear, por blanquear dinero que no se sabe de dónde salía todavía. Hemos visto cómo un alto director general también acaba de ser cesado por sospechas de corrupción. Yo se lo pregunto directamente, ¿usted cree que hay gente bien en la cúpula de la Comisión Europea, bien en el alto funcionariado de la Unión Europea, bien en el Parlamento Europeo, trabajando, por ejemplo, a sueldo de China? Sin duda. Vamos, no me cabe la menor duda. Sí. ¿Cómo es posible que los escándalos de corrupción como el Morocco Gate, Qatar Gate, no hayan conducido a macroinvestigaciones para limpiar de corrupción el Parlamento Europeo? Pues porque se dice que se investiga, pero después tenemos una Comisión Europea donde todos tienen cadáveres en el armario. Ahí está Teresa Rivera, de vicepresidenta de la señora von der Leyen. La señora von der Leyen tiene unos escándalos, no ya los que traía arrastrados de sus dos ministerios en Alemania, sino por ejemplo el del COVID y el de las vacunas Pfizer, ¿no? Eso nunca se ha explicado, está ahí, está en la fiscalía. Sí, se marcó un García Ortiz y borró su teléfono. No han aparecido los mensajes entre ellos, etcétera, etcétera. Hay unos escándalos muy fuertes y sobre todo la Unión Europea hoy en día tiene unos listones morales que no tienen nada que ver con los que tenía hace 20, 30 años. Es decir, un señor, pues el propio Borrell cuando entra como vicepresidente, que entra ya después de todos sus escándalos y como realmente como Borrell ha sido un personaje nefasto. Ya había sido sancionado por tráfico de información privada. Una inmoralidad. Por eso, decir que y Teresa Rivera, pues ¿qué vamos a decir de Teresa Rivera? Pues igual, pero es que von der Leyen se ha creado una comisión en la cual todos son vulnerables porque todos tienen algo, ¿no? Claro. Y todos tienen algo que ella pueda dominar la comisión más o menos a capricho. Ella ha repartido además los cargos y las asignaciones de una forma en que unos tienen poder político y otros tienen acceso a la caja, pero nunca las dos cosas. La única que tiene acceso a caja y a política es prácticamente ella. Y hombre, como técnica está bien pensado, ¿eh? Sí, no es tonta. No, bueno, ella no actúa sola, o sea que no le atribuyamos tampoco todo el mérito de esta maldad a la persona porque actúa en equipo. Pero hay una política muy clara, que es ir concentrando todo el poder posible, toda la capacidad y sobre todo todos los mecanismos de censura y de manipulación de las opiniones públicas, tenerlas todas centralizadas en Bruselas para poder actuar de esa forma tan brutal y contundente que ahora van a ensayar ahora mismo. Dentro de 2 meses son las elecciones en Hungría. El asalto a Hungría va a ser un asalto, pero vamos, como de doctrina Brezhnev. ¿Y qué cree usted que va a ocurrir? Pues yo creo y espero que al final va a ganar Orbán, porque el pueblo húngaro sabe lo que está pasando en otros sitios. Y el pueblo húngaro, por mucho que le bombardeen, y le van a bombardear muchísimo, y le quitan dinero y le bloquean fondos que le corresponden a Hungría y se los están quitando, pues porque se niega a hacer una educación LGTB, a que haya visitas de colectivos LGTB en los colegios para los niños, y por supuesto porque se niega a que entre un inmigrante ilegal en el país, y lo ha logrado. Hungría es un país perfectamente seguro, Hungría es un país que no tiene inmigrantes ilegales, Hungría no tiene mezquitas,
y Hungría es un país donde a las 3 de la mañana realmente una señora se puede cruzar la ciudad sin ningún tipo de problema, cosa que hoy en día no puede hacer prácticamente en ninguna ciudad de Europa Occidental. Luego, perdón, bueno, yo no sé, estoy haciendo preguntas así porque aprovecho la presencia de Pues ya Germán. la última, porque don Germán se tiene que ir. No, que algo me parece esencial, y mira que llevamos muchos, usted más que yo, desde luego, advirtiendo de que los límites a el coartar la libertad de expresión y la libertad de prensa es una cosa que hay que proteger frente a los gobiernos, ¿no? Entonces, resulta sorprendente que en una población española ahora mismo se le esté manipulando en el sentido de que sea el gobierno el que supuestamente vaya a defender la libertad frente a los demás. Es el gobierno, tanto español como la Unión Europea, el que es no solo la mayor amenaza a la libertad de expresión, sino la fuerza que más coarta, de hecho, ya brutalmente la libertad de expresión en España. Que roba. Que estamos viendo, como dice Santiago Abascal, la corrupción mata. En España está matando la corrupción, y la corrupción y está matando mucho. Sí. Aquí ha entrado un dinero, ahora no sé quién decía hoy, Azcón, que está todavía ahí haciendo su último esfuerzo a ver si le cunde. Estaba diciendo que los fondos europeos solo han servido. Nadal era. Del Partido Popular, diciendo que los fondos europeos solo han servido para mantener a Sánchez. Pues es verdad, sí, es cierto, solo han servido para eso. No sabemos dónde están, porque aquí hay cosas que han venido finalistas asignados a ciertas cosas y que no se han hecho, y no sabemos dónde están. Pero aparte de eso, ese dinero lo ha mandado quien lo ha mandado. Ese dinero no se ha mandado a Hungría, Ese dinero se ha mandado al señor Sánchez y lo ha mandado a la Comisión de von der Leyen, que es del Partido Popular, y que son la mayoría en ese Parlamento también, y que son la mayoría dentro de la Comisión Europea, y que son realmente los que dictan la política ahí. O sea, que no hablen de fantasmas. Es el Partido Popular el que ha estado manteniendo desde Europa permanentemente la política de 7 años, de un gobierno delincuente que ha hecho un daño a España como ninguno. No sé, no quiero echarme para atrás en la historia, pero déjeme, desde luego como la invasión francesa. Pero déjeme decirle que al final Sánchez se irá habiendo hecho algo bueno, y es que no va a dejar del Partido Socialista ni las raspas. Bueno, eso posiblemente pase incluso sin él, porque es que los partidos socialistas en todas partes tienden a desaparecer. Bueno, y ese puesto de la socialdemocracia lo debe ocupar el Partido Popular. Yo eso lo llevo diciendo hace mucho tiempo, que tenemos que ir a un bipartidismo. Y quien sea conservador ya tiene una opción. Esto yo lo dije el otro día. Hace falta un partido de derecha moderada, es decir, una opción soberanista, y un partido de izquierda moderada, es decir, un partido popular. Y ya está, y el Partido Socialista tiene que desaparecer. Esto lo decía yo el otro día en mi grupo de amigos de izquierda, es decir, votantes del Partido Popular, y decía esto, de lo que acaba de decir usted, ¿no? Hace falta un partido socialdemócrata que sea más que no sea una máquina de corrupción. Un partido, etcétera, y eres un provocador, eres un maldito provocador. En todo caso, déjame, para despedirme, volver a donde empezábamos con la cuestión el ataque masivo a la libertad de expresión en toda Europa y por supuesto en España por parte de este gobierno delictivo. El informe que ha sacado el del Congreso americano, del Congreso americano es un informe que debería ver todo el mundo para ver lo que el Partido Popular y el Partido Socialista juntos han montado y están montando para intentar bunkerizarse en el poder cuando están perdiendo las elecciones en toda Europa. Muchísimas gracias, don Germán. Muy bien, pues nada. Seguimos en contacto para como futuras siempre, un placer. Informaciones. Todos. Hacemos una pausa publicitaria y rematamos la tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.